Romanos capítulo 16, versículo 22 al 24. 1, 2, 3. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Bueno, pues como hemos venido hasta el momento, pues Pablo se ha tomado un pequeño espacio de gran consideración en estas últimas palabras antes de terminar esta epístola, pues para presentar y poner en evidencia que la obra que el Señor ha puesto en las manos de los suyos es mucho más amplia de lo que puede uno llegar a pensar, ¿sí? En esa unidad de Cristo que Él logró pues alcanzar. Y aquí tenemos, desde el capítulo 16 tenemos 3 partes importantes, y que por eso traje este mapa para poder ubicarnos cómo ha sido ese camino misionero que Pablo ha tenido, y lo que Pablo ha tenido en ese camino misionero, el encuentro que ha tenido con otros hermanos de la fe, ¿sí? Entonces esto va a ser de gran importancia para poder entender esta enseñanza o darle un cuerpo más y solidificar más nuestro conocimiento de lo que el capítulo 16 de Romanos quiere darnos a entender, porque Pablo de los viajes misioneros de Pablo ha tenido una trascendencia importante en este transcurso, que es lo que él ha venido aquí disponiendo. Vemos el capítulo 16, comenzando desde el versículo 1 al versículo 16, vemos todos esos saludos de referencia tan importante en tantos hermanos. Como nos comentaba el hermano André, esos tesoros escondidos en esas salutaciones a esos hermanos en la fe. Lo que vimos hace 8 días, que saludamos a nuestros hermanos en la fe, pero hay que tener algo muy importante. La iglesia también debe estar en alerta de aquellos que dicen ser llamados hermanos. Y vamos a entrar a esta parte de estos saludos importantes de otros hermanos en la fe, de que hacen ser de gratitud poder conocer por otros hermanos en otra región muy distante esos otros hermanos que están en el corazón de ellos. Por eso la enseñanza que hoy vamos a tener durante este tiempo, durante esta hora, es el título que le he puesto a esta enseñanza, es el deseo gratificante de encontrarse con los hermanos en la fe. Y vamos a observar eso, vamos a mirar que entre esa diversidad, gracias a ese logro que el Señor Jesucristo ha alcanzado, podemos ver en su cuerpo una gran diversidad de hermanos con diferentes dones, con diferentes facultades para ese enriquecimiento de la iglesia de Cristo, para ese crecimiento en la fe. Y es importante conocer eso, porque esos saludos gratificantes van a fortalecer. Ese es el medio de gracia en el cual nosotros estamos. Este medio de gracia va a ayudar a fortalecer nuestra fe. Y eso es lo que observamos. Tenemos en este lado Jerusalén. Jerusalén está al lado de allá. ¿Y dónde encontramos ahorita a Pablo? Acá, en Corinto. Cada uno de estos cuadros tiene un desplazamiento en distancia, 160 kilómetros. Entonces ya podemos darnos una idea de más o menos desde aquí, desde Jerusalén hasta acá en Corinto, que se supone que Pablo ha redactado esta carta. Son más de 1000 kilómetros los que ha recorrido Pablo y ha conocido hermanos en la fe
con la misma fe, con ese mismo logro que el Señor Jesucristo ha alcanzado, de unirnos, y esa diversidad que hay entre ese cuerpo, como otros hermanos tienen esa misma disposición y ese mismo amor por la obra del Señor. Y esos son diferentes tiempos a los que hoy nos encontramos tan fácil, que es la comunicación entre nosotros. Aquí era muy difícil, pero mire que no hay excusa. Esto pone un alto nivel en nosotros como iglesia de que no hay excusa, hermanos, en esa relación más allá de nuestras puertas que debemos tener con otros, la preocupación que nosotros debemos tener con otros. Y en ese espacio es importante eso. Veíamos que con nombre propio se conocen ciertos hermanos. ¿Por qué? Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Por eso es importante conocer con nombre propio, mirar el testimonio de los otros hermanos, porque muchos hacen llamarse creyentes, pero andan de forma desordenada y causan divisiones y tropiezos en otros, para que se alejen de la correcta doctrina que los apóstoles han enseñado. Entonces, por eso es importante cómo Pablo está terminando su epístola. Poner la importancia de poder conocer otros hermanos, acercarnos a ellos, conocer que existen otros hermanos de buen testimonio, pero también tener cuidado con aquellos que quieren poner división y tropiezo en la iglesia del Señor. Y hoy lo vamos a observar que faltan otros más por conocer, y es importante que uno dice, pero bueno, estos saludos, conocer esos saludos de estos otros hermanos, ¿de qué me sirve? De mucho. Es de gran importancia para el fortalecimiento de la fe del creyente, conocer otros hermanos y esos deseos gratificantes de que también, si el Señor lo permite, encontrarse físicamente para poder tener esa comunión y conocer esa diversidad de dones que el Señor ha puesto en ellos. Y de esa forma pues vamos a abordar estos versículos, poquitos pero sustanciosos para el entendimiento importante que como iglesia debemos tener y en lo cual nosotros debemos estar fundamentados, y a lo que el Señor nos lleva y nos concluye en esa unanimidad. Entonces nuestro primer encabezado va de los versos 21 al 23, titulado Los saludos de los hermanos en la fe. Esos saludos gratificantes que es necesario conocer, que es importante saber que hay otros hermanos que nos conocen. Y terminaremos con nuestro último encabezado, verso 24, la bendición en gratitud por un hermano en la fe, que ha encabezado esta carta y que vemos ese testimonio que Él nos ha mostrado y las diferentes importancias que también ha afirmado a la iglesia de Cristo para que esté atento ante lo que debe profesar como creyente. Entonces, siendo así, pues iniciemos orando, sabiendo que el Señor nos bendecirá con su palabra y que sea el Espíritu Santo pues confrontándonos a través de esta verdad, ya sea para exhortación, ánimo o consolación. Entonces oremos. Señor, agradecemos por permitirnos este espacio, estar frente a tu palabra y saber lo indispensable, Señor, que es conocer esa extensión de tu misericordia en otros hermanos que de pronto no tan cerca están de nosotros, Señor, pero que sabemos ese interés, ese deseo de encontrarse con otros que tú, Santo Señor, has tenido misericordia. ¿Cómo no conocer y poder de esa forma enriquecernos uno al otro? Damos gracias porque esta es el logro y la conquista que ha logrado tu santa persona allí en la cruz, Señor. Estos grandes beneficios que fortalecen la fe de los tuyos. Damos gracias en tu nombre, Señor Jesucristo, y guíanos, Santo Espíritu. Amén. Amén. Entonces iniciemos con ese primer encabezado de los versículos 21 al 23.
los saludos de los hermanos en la fe. Dice así: os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Hasta este entonces, de lo que llevamos del capítulo 16 de Romanos, hay 27 personas distintas, o 27 nombres distintos de diferentes hermanos, entre ellos hombres y mujeres. Entre ellos también hay matrimonios, ¿sí? Como el testimonio importante de Priscila y Aquila, que nos referencia después de Febe, Pablo, al comenzar el capítulo 16, porque Priscila y Aquila también han recorrido distancias similares a lo que ha hecho Pablo. Entonces, en esa medida también Pablo los nombra en esa secuencia de la importancia, porque ellos han tenido un acercamiento con muchos más hermanos creyentes. Y tenemos estos otros 8 hermanos en la fe, con nombre propio, para que así la iglesia los identifique. Vemos lo importante que la iglesia debe identificar a los creyentes, porque desde aquí en este entonces hasta nuestro ahora, nos demanda el Señor a que velemos por la salud espiritual de la iglesia. Entonces, ahí vemos la importancia que la iglesia debe tener en cuidar de sus mismos creyentes, de otros que de pronto tienen una amabilidad, se les ve buena doctrina, pero su corazón es de división y tropiezo. Entonces, es importante eso. Y vemos aquí cómo Pablo quiere también que queden esos nombres claros en la mente de ellos, por si alguna vez llegan hasta Roma, que es lo que quiere Pablo también hacer conocer, que hay otros hermanos en la fe que desean conocerlos y posiblemente van allá, y si van allá ya están recomendados por medio de esta carta que desde Corinto se escribió, porque Roma nos queda por este lado. Entonces, ¿sí ven? Son distancias enormes en tiempos complejos. No hay avión. Había buenas carreteras gracias a lo que el Imperio Romano había hecho, y todos los caminos llevan o conducen a Roma. Entonces, esa es la facilidad en este entonces, pero aún así es complejo esas distancias. Y una de esas tantas conformidades que trae al alma, y en este caso en especial en el creyente, es cuando alguien tan querido y tan amado pues envía saludos, con esa intención de que sean saludos no algo informal solamente, o por simple gentileza, pero cordial, no, sino que esté sazonado con un deseo sincero, sentido en el alma de querer expresar, querer reunirse con esas otras personas que comparten esa misma comunión, lo que los une. Y hemos estado hablando de hermanos como Pablo, ese deseo de ir y recrearse en la fe con los hermanos en Roma. Cuando él comienza la epístola, vemos que él manifiesta eso. Él quiere compartir esos dones recíprocamente con sus hermanos en Roma. Quiere conocer qué es lo que Dios les ha dado a los hermanos allí en Roma. También hemos conocido en general sobre los hermanos allí en la capital del imperio. Pablo ha hablado muy bien de ellos. El Evangelio de Dios mismo los ha capacitado a estos hermanos allí, hombres y mujeres. No ha sido una figura importante, como hablábamos, que a veces divinizamos a los apóstoles, no. La misma Escritura los ha dotado y los ha capacitado allí a los hermanos en Roma, y poder Pablo expresarles esa confirmación de esa fe que también lo une con él. El Evangelio de Dios ha capacitado a esos hermanos. Y claramente se observa también que han habido dificultades allí en Roma. Por eso Pablo ha generado toda una teología respecto al no desprecio, ni al no condenar, ni al débil ni al fuerte, como en toda iglesia de los tiempos ha ocurrido. Ha venido esas dificultades que hay
entre las iglesias, pero los une algo más allá, que es esa unidad que Cristo ha logrado, y se puede llegar a solventar cualquier conflicto que haya. Se puede madurar en el camino de la fe con los hermanos cuando hay esa interacción. Entonces vemos eso, vemos esa gran variedad que se observa dentro de la iglesia de Cristo, pero que gracias al Señor, al observarlo a Él, se supera cualquier dificultad que pueda haber dentro de ellos. Y ahora, al terminar esta carta, no solo Pablo ha tenido el conocimiento de estos hermanos en Roma, de su fe, de su servicio al reino de Dios, sino que hay otros hermanos más con el deseo de conocerlos. Es decir, no solamente hay un deseo por parte de un apóstol o de los apóstoles, no, hay muchos más hermanos que desean conocerlos allí en estas distancias tan grandes, desde Jerusalén hasta acá Roma. Quieren conocerlos, conocen su testimonio y también sus dificultades. Claramente era Roma, todo el mundo hablaba del Imperio Romano, conocían las actividades y todo lo que pasaba políticamente allí, pero también no se desconocía la unión, lo que los unía a ellos y cómo ellos estaban caminando en ese camino de la fe. Y tenemos a este primer hermano de estos 8, que es Timoteo, ¿cierto? Timoteo, alguien que conocemos mucho más que nosotros y lo vamos a observar, pues Timoteo tiene 2 epístolas, primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Entonces comenzamos con este primer hermano, con Timoteo, y eso es lo que quiere Pablo, eso es lo que quiere el Señor, no solamente que veamos o observemos el panorama general, sino observemos con detalle también aquellos que han sido favorecidos de su gracia y lo que el Señor ha hecho y cómo estos hermanos caminan en obediencia y desean alcanzar más allá por el nombre de Cristo. Romanos 1:12 vemos la claridad que Pablo tenía. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces, comencemos con el primer hermano, Timoteo, y de este hermano pues sabemos mucho más. Sabemos pues que hay 2 epístolas y el oficio a realizar, o que ha hecho él en obediencia para el Señor, y los puntos doctrinales de gran relevancia que se observan en esta carta. De Timoteo observamos que es un hermano leal y fiel, compañero cercano, con ayuda constante y esencial en la área de trabajo misionero. Su primera aparición lo observamos allí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, en el versículo 1 al 2. Y les voy a leer qué dice en esta primera aparición de Timoteo. Dice: después llegó a Derbe y a Listra. ¿Quién? Pablo. Derbe y Listra. Miren, Jerusalén está acá abajo. Les voy a dar una ampliación de dónde queda Derbe y Listra. Miren, acá está Derbe y Listra. Más o menos en ese trayecto ascendente de aquí de Jerusalén a Listra hay más o menos unos 1000 kilómetros. Muy bien. Entonces, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Acá. Miren esta región. A veces uno, por ver el mapa, uno ve las distancias mínimas, pero no. Son distancias largas en kilómetros. De Derbe a Listra y de Listra a Iconio hay cierta distancia en kilómetros. Pero vemos eso. Cuando llegó Pablo a Derbe y a Listra, escuchó que había un hermano llamado Timoteo y que era de buen testimonio. Entonces había una gran comunicación de estos hermanos de la fe, de la iglesia primitiva, allí. Timoteo, amigo y hermano fiel, era así como dice este versículo de Hechos. Los hermanos daban buen testimonio de Timoteo, aquellos hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Estas 2 regiones a pocos kilómetros entre sí y a una considerable distancia de Jerusalén,
daban constancia y referencias muy positivas de este hombre de Dios. Eso nos habla de que había una comunicación ahí muy pendiente entre ellos. La iglesia de Cristo de estos tiempos está al tanto de supervisar y confirmar al creyente en la fe. Iglesias que, como hemos puntualizado, ya que esto hace de reflexión para nuestra fe asociativa con otros hermanos, estaban al tanto de los hermanos que les rodeaban, y esto también ayudando a tener cuidado de quienes ellos recibían, ya que había pues en ese tiempo falsos maestros que querían pervertir la justificación solo por la fe. Entonces, cortas distancias pero de gran importancia ser conocidos entre ellos. Entonces vemos esa extensión de esa confraternidad de la iglesia primitiva. Importante conocerse entre ellos y de esa forma cuidarse. Y esto sin duda apunta a que la iglesia del Señor de todos los tiempos, incluidos aquí nosotros, hasta nuestros días, tenga cuidado y tenga mecanismos los cuales ayuden a defender la fe de los falsos creyentes que quieran entorpecer el camino de la fe. Entonces, observamos cómo cada vez la iglesia debe estar muy cuidadosa con aquellos que les visitan. Claramente no vamos a recibir de forma impositiva a aquellos que vienen, no. Bienvenidos, pero hay ciertas medidas que la iglesia ha tomado porque el Señor demanda esos cuidados para que no se entorpezca el camino de la fe. Hay un lema de reflexión entre la comunidad de la salud, y es que todo paciente es potencialmente infeccioso, ¿sí? En este caso, pues en mi profesión, cuando la ejercí de enfermero, había muchos mecanismos, y sé también el hermano Pedro allí en su lugar de trabajo, hay que tener mucho cuidado cuando uno va a llegar a inyectar a alguna persona o extraer muestras de sangre, porque si uno se llega a pinchar con esa misma aguja, debe comenzar de una vez un protocolo de seguridad, tanto para el paciente como para la persona profesional, porque de pronto hay que descartar de que no tenga SIDA o alguna otra enfermedad. Entonces, todo paciente es potencialmente infeccioso. Es una regla que en el área disciplinaria de la salud deben tener todos aquellos médicos, enfermeros, etcétera, que tengan contacto con un paciente. Lo mismo, la iglesia debe tener cuidado de aquellos que vienen, con respeto y todo, con amabilidad, con amor, pero hay que tener estos mecanismos de defensa para cuidado de la fe, que no se entorpezca esa doctrina o esa vida de comunión tranquila de paz que lleva la iglesia. Entonces, conocerlos era importante para así evitar y estar alertados de no estar recibiendo a falsos hermanos. Entonces, fue un gran apoyo misionero de Pablo. Junto a él llevaron pues las buenas nuevas del evangelio a estos otros sitios hostiles. Y observamos en Hechos 17, a solo 2 capítulos, nuevamente se menciona este hermano Timoteo, a casi 1000 kilómetros de donde se encontraban acá. Casi 1000 kilómetros de recorrido. A solo esos 2 capítulos. Vemos más adelante de Derbe y Listra. Ahora están en Berea, llevando el evangelio a las sinagogas judías. Les voy a mostrar dónde queda Berea. Berea, mira, aquí estamos donde conoció a Timoteo, ahora mira dónde se encuentran. A solo 2 capítulos. Y dice allí de Berea, en Hechos de los Apóstoles 17 al 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distintos y no pocos hombres. Entonces, ahí en Berea se quedó Timoteo con Silas, porque no solamente los acompañó Timoteo, sino también Silas, junto con Pablo, y en ese momento pues enviaron a Timoteo, porque los judíos en cada sinagoga donde llegaban, pues llevaban el evangelio
de Dios. Pero se levantaban también esos otros judíos desobedientes a este camino de la fe, a esta promesa que se les había revelado, y querían callar claramente a aquellos que llevaban el Evangelio de Cristo. ¿Quiénes eran? Los de Tesalónica. Se fueron hasta Berea a buscar a Pablo, donde se encontraba con Timoteo y Silas. ¿Qué es lo que hacen estos hombres? Pues mandan a Pablo más adelante, pues para que no tenga ninguna confrontación con estos judíos que querían entorpecer el camino del Evangelio. Entonces vemos ese involucramiento de Timoteo al servicio del reino era admirable. Hace de notar a los hermanos en Roma que su deseo por conocerlos les animará en el camino de la fe, y que los esfuerzos por el reino de Dios y la gloria de Cristo valía la pena. Timoteo recorrió tanto como Pablo por el Evangelio, como lo expresa Romanos 15, 20, 21, y dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre un fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Entonces, este era el principio básico que Pablo tenía. Iba a cada una de las sinagogas judías para predicar el Evangelio. ¿Y con quién? En este trayecto observamos que Timoteo le acompaña, hermano fiel y digno. Esta carta a los cristianos en Roma se escribió, al parecer, pues como ya sabemos, desde Corinto, poco después de llegar de Berea, y sin duda a su lado estaba este gran colaborador. Al ser una de las personas parte de estos saludos gratificantes, de que estos hermanos en Roma conozcan el deseo también de Timoteo, tiene él de acercarse a ellos, pues es sin duda que el corazón de este servidor, en las oraciones de este servidor, los hermanos de Roma están. Y en esa sección de saludos hay una particularidad que se describe Timoteo. Dice: siendo descrito como mi colaborador o compañero de trabajo. Lo observamos allí en el capítulo 21. Pablo determina quién es este hermano en la fe para él. Y esta determinación es clasificada con una cercanía muy intensa. Lo refiere a él como mi colaborador. Pablo está informando a los hermanos en Roma de Timoteo que es como si fuera el mismo. Es tu compañero que participa en lo mismo que Pablo hace. Timoteo es un hermano en el cual se puede confiar. Eso es lo que les está informando Pablo a estos hermanos en esta carta que les va a llegar allá a Roma. Esto referencia muy bien a estos hermanos en Roma. Por la vida de fe y adoración de Timoteo, da un testimonio digno de que es un servidor de Cristo, al punto de llegar Pablo en describirles, como dice en 2 de Timoteo 1:2, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, hay una gran intensidad de cercanía y de afecto por lo que comparten Pablo y Timoteo. Esa unidad que Cristo solo ha logrado. Y es importante que estos hermanos en Roma la conozcan. Este hermano, seguido ahora, ya de haber visto un poquito más sobre el hermano Timoteo, seguido de él se nombran 3 hermanos más. Está el saludo por parte de Lucio, el deseo gratificante de este hermano, el cual también quiere que ellos sepan de él. Este hermano conocemos de su existencia por Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, el versículo 1. Habla allí sobre la primera aparición del nombre de Lucio. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Los va a nombrar: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Vamos ahora allí. Por este pasaje nos habla que Lucio se encontraba en Antioquía, ¿cierto? Mire, a poca distancia, bueno, hablamos de kilómetros, cientos de kilómetros, pero estaban en esa región, compartían esta región. Acuérdense que de aquí a acá este cuadro
nos habla de 160 kilómetros. Más o menos es como eso. Allí en esa cercanía se encontraban, se conocían entre ellos. Y Lucio, por esta referencia bíblica, nombrado por Lucas allí en Hechos, claramente por palabras y guía de Pablo, observamos que está dentro de aquellos que hacen parte de los profetas y maestros que se encontraban en Antioquía. Eran hermanos dispuestos y entregados a la obra del Señor allí en esta región. Entonces, eran hermanos con una importante posición, ¿sí? Oficial, eran maestros, eran profetas, y allí se encuentra Lucio. Entonces, estas referencias, como debe hacerse hincapié, son importantes que las conozcan los hermanos en Roma. Pablo no se ve aquí una relación doctrinal como ahorita hoy se ve de esa forma, ¿no? Muchos cristianos se juntan con católicos o se juntan con otro tipo de sectas o adventistas o, bueno, todas las denominaciones que hay una mezcla ahí y mezclan sus conocimientos que resultan haciendo loqueras, que no son conforme a la palabra. Pero aquí vemos esa continuidad. Hay una continuidad que manejan estos hermanos y Pablo referencia a los mismos que manejan la misma doctrina de los apóstoles. Y ahí está, un maestro y profeta. Entonces, y recordamos los manuscritos bíblicos que estuvieron rotando como cartas dentro de estas iglesias en estas regiones. Cuando observamos esos registros bíblicos que son literales, que no han sido manipulados durante la historia, antes estaban acá, por este lado queda Alejandría, ¿sí? En este lado, en África, Jerusalén allá. Pero los manuscritos bizantinos que comenzaron a rotar fue por esa región, ¿sí? Donde estuvieron más las iglesias del Señor en esa actividad. Fue en esta región, mire, Colosa, Perge, Galacia, ¿sí? Entonces vemos esa fiabilidad de lo que se llevan con estos profetas y maestros, y en este caso Lucio. Y volviendo a nuestra región allí, solo aquí hay algo muy destacable que habla de esas iglesias locales en esa región, como Derbe, Listra, Iconio y Antioquía. Y lo importante que observamos de gran interés para nuestro fortalecimiento en la fe es que las iglesias de Cristo en esta región, al estar el saludo registrado en esta carta a los hermanos de Roma por parte de Lucio, al estar este saludo registrado, estando Pablo desde Corinto escribiéndola, nos informa que allí en la región de Derbe y Listra, Iconio y Antioquía, donde estaban estos profetas y doctores del Evangelio de Dios, conocían a la distancia la fe de allí de estos hermanos en Roma. Nos muestran esa comunicación y esa interacción tan continua y tan presente de estos hermanos. Recordemos, por aquí Italia y Roma, y mire donde ya ellos sabían de la fe de estos hermanos. Por eso quise traerles este mapa para hacernos como una idea, porque las distancias son enormes y vemos ese camino que el Señor puso a sus hermanos y ese interés en la fe y en la responsabilidad que ellos tenían también de conocer a otros que estaban lejos de ellos. Entonces nos muestra no solamente esa localidad en la cual uno debe estar, sino que debe uno conocer más allá de aquellos hermanos donde el Evangelio ha llegado, y observamos esa gran extensión del Evangelio del Señor, hasta dónde llega. Entonces nuevamente es importante describir la distancia, más de 1200 kilómetros, desde Antioquía, donde estaba Lucio, allá hasta Roma. Ya conocían de sus hermanos en la capital del Imperio Romano, conocían de su fe y devoción al Señor. ¿Qué dice Romanos 1:8? Dice allí Pablo registrando: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros,
de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Hasta dónde? 1200 kilómetros hasta estas regiones. Y no solamente acá, sino hasta abajo, Jerusalén también. Entonces, qué gran obra el Señor ha logrado alcanzar en su persona. Hasta dónde se divulga la fe de estos hermanos. Al estar esta carta redactándose, Pablo pues se encontraba en compañía con Silas y Timoteo. Mucho tiempo después, dentro de las conversaciones que tuvo Pablo, en algún momento atrás, sí, estando acá, Corinto, hasta acá, Antioquía. Entonces observamos cómo en esa medida y en ese transcurso del camino de Pablo, en sus viajes misioneros, hablaban de ellos, estaban en sus diálogos, en sus relaciones allí cuando llegaban a descansar, hablaban de esa fe que se divulgaba de estos hermanos en Roma. Entonces el registro de estas crónicas de las misiones de Pablo eran importantes para la fe de la Iglesia de Cristo de todos los tiempos, ya que de esta forma, después de tantos siglos y algunos milenios corridos hasta nuestra hora, nos enseña el poder de Dios y la trascendencia de su gran amor por su pueblo. Es evidente, hermanos, cómo el Señor ha cuidado de los suyos a través de los tiempos. Y esto da firmeza a nuestra fe, nos da una esperanza única y observamos el interés que nosotros como iglesia debemos tener también por otros. Ahora continuemos con este otro hermano que también desea que sus saludos sean entregados y sepan de la oportunidad de que Dios le dé, si es así, en algún día encontrarse con los hermanos en Roma, que es Jasón. Y este hermano lo encontramos ya más adelante en los relatos de los libros de los Hechos, donde se narra en el segundo viaje misionero de Pablo. Su descripción la encontramos en Hechos capítulo 17, versos del 1 al 9. Jasón al parecer era nativo de Tesalónica. Vamos para allá. Era nativo allí Jasón. Y Pablo pues ya había pasado por Anfípolis y por Apolonia, que queda cerca aquí de estas regiones de Filipos. Y nuevamente el objetivo de Pablo era predicar donde Cristo no había sido escuchado. Y Tesalónica era una de ellas, como acostumbraba dentro pues de sus viajes ingresar directamente a la sinagoga para llevarle las buenas nuevas, y estuvo 3 semanas predicando allí. Y por el relato bíblico vemos que entre judíos y griegos allí se convirtieron, y aquellos judíos que no tramaron contratando a otros hombres malos para alborotar la ciudad e ir contra las buenas nuevas que Pablo allí enseñaba. Y es de resaltar que en Filipos, anterior a esta llegada, ¿sí?, a estas 2 ciudades nombradas, allí Pablo y Silas habían sufrido azotes por la proclamación del nombre y la obra del Señor aquí en Tesalónica. Habían ya llegado o estaban reposando de sus dolores, ¿sí?, por esos azotes que recibieron allí en Tesalónica. Y claramente no iba a ser de reposo cuando llegaran aquí. Allí en Filipos, que fueron azotados, aquí en Tesalónica iban a llegar como que no iba a ser un lugar distinto de la aceptación por parte de estos judíos incrédulos. Y estos rebeldes judíos, hostigadores de Tesalónica, fueron allí hasta la casa de Jasón, donde al parecer él los había hospedado. Pero en Hechos 17 nos informa que no estaban ni Pablo ni Silas, pero aún así, por haberlos hospedado Jasón, que demostraba la misma fe y que observaron que era seguidor o compañero de Pablo, pues a él lo retuvieron. Eso lo observamos allí en Hechos 17:6, dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, es lo que allí nos precisa en Hechos 17:6. Como el nombre y la obra del Señor se ha dado a conocer,
ya lo habían escuchado y no lo vieron venir aquí estos judíos rebeldes. Aunque habían hermanos ya en la fe en Tesalónica, así como Jasón y esos otros hermanos que no se conocen su nombre, pero sí el evangelio trastorna al mundo caído. Y Jasón, con los otros cristianos que fueron prendidos y llevados a las autoridades allí en Tesalónica, al no estar los acusados que los alborotadores querían arremeter contra Silas y Pablo, ellos, al ser alertados de este posible conflicto, ¿sí?, mejor se retiraron de esta región. Pues a Jasón se le aplica una fianza para así garantizar que Jasón no tendría más que ver con estos dos hombres que supuestamente estos judíos decían que intranquilizaban la ciudad. Pues en ese caso, pues Pablo se ve obligado a salir de Tesalónica y dirigirse aquí a Berea. Y claramente, pues lo importante que se observa allí en este relato es que Timoteo sí se queda aquí con Jasón. Y son las otras cartas que se escriben allí, a Tesalónica. Entonces, durante la estadía de Pablo allí en la casa de Jasón, durante esas semanas que estuvo en Tesalónica, hablarían de hasta dónde la fe cristiana había llegado. Al saber Jasón que Pablo iría a la capital y de estos cristianos en Tesalónica conocer la fe de Roma, pues sus saludos fueron recogidos para así cuando Pablo sea que llegara o por carta hiciera saber sus deseos de los hermanos de Tesalónica. Entonces vemos cómo ha recogido en ese camino Pablo estos saludos y llegamos aquí con Jasón después de haber atravesado grandes conflictos hasta arremeter contra la vida a Pablo allí en Filipo. Tesalónica recogió también otros saludos y se dirigió a Berea. Entonces, hasta el momento hemos visto que esos hermanos por los cuales quiere que sepan que existen los hermanos en Roma, muestran interés por ellos desde la distancia, aún sin conocerlos, pero su fe es conocida y trasciende las distancias más complejas que en este tiempo se presentaban. Y ahora, otro de los saludos que desea ser expresados es por este otro hermano, Sosípater. Al parecer es el mismo Sópater de Berea. Y de esta región tenemos una gran referencia de la fe de estos hermanos. Hechos de los Apóstoles 17:11. Y les leo, dice allí de él: y estos eran más nobles, aquí, los de Berea, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Sus corazones estaban más dispuestos, y fue así que la gracia del Señor, esta región en Berea, muchos recibieron la palabra con toda atención e interés por el bien que traía a sus almas. Esto que ya dijimos anteriormente de Hechos 17:11, pero ahora en ese orden, cómo cronológicamente han venido esos viajes misioneros de Pablo. Vemos cómo Pablo es ordenado en este escrito. Ha venido de allá, de Derbe, Listra, Iconio, ha pasado por esos lugares, Filipos, Tesalónica, Berea, y llega a Corinto. Entonces vemos cómo ha sido Pablo ordenado en este registro que se ve aquí en Romanos 16. Vemos la intención y el corazón de Pablo. Vemos esa disposición de orden también que se ve en este hombre de Dios. En esta secuencia y cronología de los hechos de estos viajes misioneros, cómo es de observarse el acompañamiento firme y fiel de estos hermanos. Sosípater de Berea sale en escena aquí en el tercer viaje misionero de Pablo. La unión del Señor hace posible que se llegue a crear grandes vínculos muy estrechos con aquellos animados por a quien le sirven, que es a la persona del Señor Jesucristo. Estos son los vínculos que el Señor ha creado en nosotros como iglesia local. Y claro, hay mucho por avanzar, hermanos, pero ya estamos transitando tal camino y por ello, gloria al Señor. Otro de los tantos frentes que nosotros debemos también
estar abordando. Esto es lo que nos aplica esta enseñanza. Pablo termina mencionando a estos hombres como compatriotas, allí en este versículo 23. Perdón, el 21. Os saluda Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Les da esta clasificación tan cercana, o mis compatriotas también, o paisanos de sangre, paisanos que aparte del Señor haberles llamado como judíos, han creído plenamente en Jesucristo como el Mesías prometido y avanzan con Pablo en esta extensión que Dios ha dado a los gentiles, y también le llama hermanos como muchos de los que en Roma se encuentran. En este deseo de que se conozcan los saludos y querer de tener ese encuentro próximo, si es así la voluntad de Dios que le permite a estos hermanos, nos falta también contemplar a Tercio, Gayo, Erasto y Cuarto. Y de Tercio vemos por el texto que fue quien escribió esta epístola. Era habitual pues que el autor de la carta estuviera un secretario. Y aquí en Pablo observamos que a ningún incrédulo pondría a escribir estas verdades tan estrictas, tan necesarias que por otros conozcan. Y observamos que Tercio sin duda era un hermano en la fe, que estaba muy enterado de esos asuntos del reino, y con estas verdades tan sólidas del Evangelio de Dios que ha escrito, dichas por el apóstol, su corazón ha estado consternado en la solidez de esta teología que ha enmarcado en esta carta a Tercio. Dice Tercio: yo los saludo a vosotros en el Señor. Esta palabra no era un cliché como ahora mucho lo es, ¿no? En nuestros tiempos ya es muy común escuchar de personas que conocemos y que tienen una vida inmoral y de muy dudosa procedencia o ética diciendo Dios lo bendiga o gracias al Señor, estoy muy bien. Eso se escucha hoy muy a menudo por personas no creyentes, simpatizantes, personas impías que no conocen ni sirven al Señor, solo por formalismos con estas frases lo nombran. Pero aquí es muy diferente. En este tiempo el creyente que creía era sincero cuando confesaba con sus palabras del Señor y también cómo actuaban con sus vidas. Su testimonio y práctica de la fe daban testimonio de su confesión verbal. Tercio, como amanuense, también está incluido en esta común unión maravillosa, cuando es de agradecer al Señor por aquellos, al igual como Tercio, que permitió por estos hermanos el registro de las Escrituras. Esta descripción de Tercio habla mucho de a quién debemos agradecer. Gracias al Señor por haber puesto a estos amanuenses y haber dejado registrado la palabra que tanto de nosotros necesitamos. Y aquí observamos directamente a este escritor. También dentro de estos encontramos a Gayo. Al parecer por los escritos no es el mismo que hace poco se mencionó en Hechos 20. Este, hermanos, es el mencionado allí en 1 Corintios 1:14, pues porque nos encontramos aquí en Corinto ahora. Y dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Este hermano, como sabemos, Pablo está en Corinto escribiendo esta carta. Es por ello que esta cualidad de hospitalidad está siendo desarrollada ahora mismo aquí con Pablo. Gayo siempre estuvo listo a ofrecer hospitalidad a cualquier creyente que lo necesitara. Pensamos en especial en los viajeros. Posiblemente también nos esté refiriendo que el hogar de Gayo haya sido prestado o se haya desarrollado aquí alguna vida de iglesia, ¿sí? Por parte pues de la congregación de aquellos que se reunían en Corinto. Dice el texto: hospedador mío y de toda la iglesia. Entonces este hermano era un anfitrión que ponía a disposición su casa para hospedar, y no solo ellos, sino se responsabilizaba de las mismas vidas de sus hermanos que él recibía en su casa mientras lo estaban ahí. Hace que el saludo que envía Tercio a Roma
haga también saber que son bienvenidos a la casa de Gayo. Eso es lo que les está refiriendo. Por eso Pablo dice, hospedador mío y de toda la iglesia. Ustedes, hermanos en Roma, pueden confiar en este hermano que se encuentra aquí en Corinto. Bienvenidos. Aquí tienen un lugar donde van a ser recibidos, donde vamos a poder participar de la misma comunión, de poder ver qué dones Dios le ha capacitado a usted y qué me ha capacitado a mí, como oriundo de Roma, o como aquí yo, ahora en este lado en Corinto. Este hermano era un gran anfitrión del reino de Dios. Y observamos, seguido de este hospedador, sigue Erasto. Pablo indica su oficio, tesorero de la ciudad. Este hermano es nombrado junto con Timoteo en Hechos de los Apóstoles 19:22. Y les leo qué dice allí de él. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces fueron enviados por Pablo directamente a Macedonia, puede ser con el propósito de fortalecer el evangelio y a los hermanos que allí se encontraban en esta región. Es evidente hasta dónde el evangelio había llegado. Toca las puertas de aquellos que se encuentran en oficios estatales. Era tesorero de la ciudad, tenía una importante función allí estatal, gubernamental. No es solo para personas del común, sino para todos aquellos que el Señor en su misericordia desea llamar. Del hermano cuarto, en otros escritos bíblicos no es mencionado, pero sí le acompaña un calificativo que, como hemos aprendido en la palabra, Pablo nos llama hermano en la fe a cualquiera. Como lo hemos reiterado, lo lamentable que ahora en nuestros tiempos, pues hasta el más impío llamado cristiano o hermano, ¿no? Entonces, nuevamente, es importante saber que el testimonio que está respaldando a esa persona verdaderamente sea creyente para decirle cristiano. O sea, que ahora en nosotros se vuelve importante decir quién es cristiano y quién no, porque es importante esa palabra, ese calificativo, no lo tomemos a la ligera, sino démosle el debido lugar, como así mismo Pablo le está dando acá. Y cuarto, por decirle hermano, no era cualquiera, le llamaba hermano en la fe porque verdaderamente era seguidor del Señor. Como hermano, de esa forma, pues así Pablo lo llamó y lo pone escritamente muy bien especificado en sus saludos, para que allí sus hermanos en Roma le conozcan, que vean que hace parte de la familia de Cristo. Estos saludos son importantes de conocerse. La fe del creyente está en continuo fortalecimiento. La iglesia de Cristo hace necesario conocer la comunión que tiene con otros hermanos que no sean los locales, ¿sí? Ya que pues al saber que hay otros, pues eso alimenta la fe, hace que el luchar en este mundo no es de algunos sino de muchos alrededor del mundo, y que la unión de Cristo ha sido contundente a través de los tiempos y de las distancias, por más enormes que sean, y hasta hoy siguen los resultados de su obra y la persona del Espíritu Santo como ha obrado en esa unidad universal de aquellos que son llamados cristianos, de la iglesia del Señor. Y ahora, habiendo conocido por parte del testimonio de estos hermanos, de lo que Pablo ha venido recogiendo a través de su camino en la fe, en estos viajes misioneros, y haber atravesado estas grandes distancias, pues pasemos a nuestro último punto y escuchemos la bendición o ese último saludo que envía este hermano que ha recorrido estas grandes distancias. Dice Romanos 16:24, nuestro segundo punto, la bendición en gratitud por un hermano en la fe. Ya vemos esos saludos gratificantes de querer encontrarse de otros 8 hermanos. Ahora miremos este último. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, Pablo ha sido el referente que ha encabezado el anhelo de acercarse a los suyos. Lo ha hecho demasiado bien, mucho mejor, creería yo, que muchos de nosotros sin duda. Es más, podemos llegar a decir que mucho más que cualquier hermano a través del tiempo.
Pablo hace un punto de referencia desde el punto de vista del cristiano favorecido de la gracia, del cristiano terrenal que aún peregrina en este mundo, y pone ese punto alto de cómo el cristiano debe también trabajar en ello. Pues no de pronto que lo hagamos nosotros aquí como Pablo mismo lo ha hecho, pero aquí en este paso que nos encontramos en Romanos está realizando un tercer viaje misionero, pasado por múltiples amenazas, hasta su vida misma estuvo en riesgo de morir, pero el respaldo del reino de Dios mismo en la persona del Espíritu Santo revela que ha estado o está con aquellos que quieren caminar dignamente en el Evangelio del Señor. Pablo muestra cómo es que se debe trabajar para quien le ha favorecido de la gracia. Y es sencillo. Observamos que ha sido para el reino de Dios. Como se ha dicho, no a este nivel como Pablo, pero sí estar poniendo mis dones en la iglesia y no estando cruzado de brazos, como muchos creyentes desordenados hoy en día, acomodados en las sillas de la iglesia por mucho tiempo. Estos hermanos muestran el gran interés en la obra que el cristiano debe tener por el reino de Dios. Diversidad de hermanos, pero que cada uno aporta a la iglesia de Cristo. Esa es la intención de estos saludos. Nos muestra como iglesia el interés que no solo es de Pablo, sino que hay más hermanos presentes que trabajan para quien les salvó sus almas y también quieren que otros alcancen este único propósito correcto en este mundo de miseria. Que aún en esas disposiciones en este mundo, mientras el Señor venga, hay mucho más que disfrutar, de gozarse, de trabajar con ánimo pronto, con las familias cercanas, con los amigos cercanos, etc. Pablo sella estos saludos con esta despedida en un nivel que solo un hijo adoptado por la gracia puede decirlo con gran propiedad: la gracia de nuestro Señor. Hay una autoapropiación de lo que el Señor es para Pablo. Expresa una sentida confianza a quien le sirve. O sea, él está totalmente convencido de a quién le sirve y cómo quiere servirle a él. Y ese testimonio es muy importante para nosotros. Su servicio al reino en estos niveles y frentes que ha demostrado Pablo, que al nombrar tantos hermanos y que de ellos hay una expresión de saludos a otros en una región geográficamente tan distante, y que el mismo Pablo lo recogió en diferentes regiones donde él iba transcurriendo, pues hace que afirme su calidad de servidor al Señor, afirma su calidad como cristiano. Por ello se toma esta prerrogativa y poder decir con confianza: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es verdad que aquí Pablo muestra a quien está subordinado. Él no está por encima, sino está por debajo de alguien mucho mayor, y es al Salvador de sus almas, de las almas de aquellos que permitió su favor inmerecido, su gracia de estar con todos vosotros. Y esto, hermano, llena de mucho confort nuestras almas. El camino de la fe no se vive solo, se vive en comunión, en unanimidad. Y así, en esa extensión, este peregrinaje se lleva con gozo, con ánimo y con esperanza. Que otras religiones o otras filosofías pueda mostrar. No, sino que donde nosotros nos encontramos podemos sentirnos privilegiados porque trasciende en la fe que nos ha dado el Señor. Ninguna religión humana tiene estos propósitos reales, eternos. Si hay muchas con propósitos terrenales, con propósitos finitos, que solo son pasajeros, pero esta gracia bajo este señorío es confortablemente eterna. Y lo observamos en esta vida de referencia de estos hermanos que fueron nombrados. Y en la misma vida de Pablo. ¿Qué podemos decir del verdadero amigo? Que es lo que Pablo ha mostrado, porque es lo que ha evidenciado del mayor amigo de todos. Aquel amigo que hace movernos para alcanzar a otros y así no pertenezcan a nuestro círculo cercano, sino mucho más allá de nuestras paredes. Este amigo habla Juan 15, 12, 13.
Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso es lo que Pablo ha hecho muy bien acá. Sin importar que su vida esté en riesgo y las distancias y el desgaste y el cansancio, él ha recorrido con toda intención y disposición por aquel que mostró ese mayor amor allí en la cruz. Este es el incentivo único y último que como obreros del reino de Dios aquí en la tierra nos mueve a conquistar. Y es solo por nosotros, debe ser por el Señor. Estos pasajes están seguidos de Cristo, la vid verdadera. Ahí en Juan 15:5 dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Llevó mucho fruto. ¿Qué vio en estos hermanos? Que llevaron mucho fruto y quería que los conocieran los hermanos aquí en Roma. Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Pablo no lo hubiera podido hacer solo. Y estos hermanos, su testimonio tampoco, ni Roma los hubiera conocido. Pero miren las grandes distancias, porque el que está en la vid verdadera lleva mucho fruto.